Dios bendiga al pueblo de Dios en este precioso, precioso día que Él nos ha regalado. La paz del Altísimo esté en sus hogares. Nosotros somos los pastores Oscar y Patricia Ordóñez. Gracias porque Dios nos ha dado la oportunidad de poder llegar a sus corazones, a muchas personas, no solamente a nuestros alumnos amados, que sé que están pendientes de esta transmisión, que sé que ellos están atentos a llevar el conocimiento de Dios en su vida, en su diario vivir, a todos los jóvenes que están en casa, a los adultos, a nuestros queridos hermanos de la iglesia. Le damos las grandes bendiciones, Patricia, en este día porque tenemos vida y porque el Señor es vida, y eso es lo que nosotros queremos transmitir por medio de este medio, por medio de esta red social. Estamos nosotros fundamentando la vida del pueblo de Dios. Se llama Primeros Pasos. Vamos por el segundo capítulo y la segunda parte de este libro, Primeros Pasos. Y hoy nos toca hablar de Dios Padre. Vamos a tener la oportunidad de poder escudriñar las Escrituras y que usted tenga el cuidado, ¿verdad?, de ir por medio de la Biblia con nosotros, y vamos a ir leyendo lo que Dios tiene hoy para cada uno de ustedes. Vamos a orar y vamos a pedirle a mi esposa que ore y que ponga ese sazón a lo que nosotros vamos a brindar en este hermoso día. Sabemos que ahorita estamos pasando tiempos difíciles, de incertidumbre, estamos un poco inquietos con todo lo que está pasando acerca de este virus, que está una pandemia mundial. Pero queremos hoy declarar que nuestra fe nos lleva al entendimiento que Dios tiene control de nuestras vidas, que mientras Él esté amparándonos y fortaleciéndonos, nada nos pasará. Y este tiempo de tribulación, de desierto, de angustia, de incertidumbre también pasará, porque lo que permanece es tu Padre Celestial. Gracias, Señor, te damos por este día. Hoy te bendecimos, Señor. Hoy declaramos que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy declaramos que tú eres el Dios de nuestra generación. Hoy declaramos, Señor, que tu nombre es santo, 3 veces santo, Padre, que no hay ninguno como tú. Y dedicamos este momento, dedicamos esta hora, dedicamos este día para que sea tu trono, Señor, enaltecido. Eres tú nuestro mayor anhelo, Señor amado. Di tú, Señor, lo que tienes que decir en esta mañana. Háblanos, Padre Santo, bendice nuestras vidas y que sea tu nombre alabado en este día. Gracias, Señor. Amén. En Juan 17:3, la semana pasada pusimos este fundamento aquí en el programa. Y la Escritura nos dice que Dios está interesado en que le conozcamos. ¿Qué nos dice ese versículo? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Él es el enviado tuyo, Señor, y Él es el que ha cautivado nuestra vida hasta el día de hoy, hasta estos tiempos. Vamos a hablar de ti, Señor. Dios es mi Padre. Estamos en la página número 10 de este fundamento bíblico de Primeros Pasos. Y vamos a empezar definiendo qué es teología. Teología es conocer de Dios, pero encontramos una pequeña explicación sobre esto. Es la ciencia, escuche esto, es la ciencia que trata de Dios y del conocimiento que el ser humano tiene sobre Él. ¿Está interesado Dios en que tú le conozcas? Claro que sí. ¿Está interesado Dios que tú le conozcas? Claro que sí. Por eso este estudio, esta ciencia se llama teología. Él nos ha mostrado cómo es Él. Desde el principio nos ha mostrado cómo son sus cualidades, cuáles son sus atributos, porque Él quiere que tú y yo le conozcamos. El estudio de Dios no es algo que debería de aburrir al pueblo de Dios, es algo que nos lleva en aumento, es una sed inagotable
de vida eterna que nos ofrece el conocimiento de Dios. Eso lo dice nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo se revela Dios, Patricia, a nuestra vida? Vamos a tener lista esa lectura del Salmo 19 y Romanos del 1 al 20. Vamos a leer Romanos 1, versículo 20. La creación. ¿Cómo se revela nuestro Dios? ¿Podemos conocer algo acerca de Dios por medio del mundo en que Él hizo? Esto se llama revelación general. El universo da testimonio de la sabiduría, el poder y la gloria de Dios, su creador. ¿Qué nos dice el Salmo 19? La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 19, del 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Hasta el extremo del mundo sus palabras. Amén. Impresionante. ¿Qué nos dice Patricia, esposa mía, en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 20? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no existen excusas. La mente testifica de su inteligencia y la conciencia del testimonio de su justicia. Cada vez que abrimos los ojos vemos su obra, cada vez que respiramos recordamos su fidelidad. Es sostener nuestra vida. ¿Usted se siente sostenido? ¿Usted sabe que en este momento necesita tener su confianza puesta solamente en Jesús? No mire al hombre. Ponga su mirada en el Eterno, ponga su mirada en el Dios vivo que ha revelado su existencia desde el principio. Él es el principio. ¿Dónde más se revela nuestro Dios? En las Escrituras. Amén. Por medio de las Escrituras nosotros podemos llegar a una profundidad mayor del conocimiento de Dios. Vamos a tener listo qué nos dice en 2 de Timoteo 3:16. Pero antes quiero decirles, el conocimiento que recibimos de Dios por medio de la creación es limitada. Por eso el Señor quiere que nosotros profundicemos en las Escrituras. Necesitamos esa información adicional de su carácter y de todos sus atributos. Amén. Como Dios poderoso y grande que es ese Dios único. ¿Qué nos dice en 2 de Timoteo, querida esposa? Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Increíble. Ese versículo también lo dejamos bien plasmado en la clase número 1 de primeros pasos. La escritura es inspirada por Dios, y si tú crees en la escritura, si tú estás claro que ella te corrige, que ella te exhorta, ¿verdad? Que ella te alimenta, que ella te da más y cada día más sabiduría, tú vas a estar firme en la palabra de Dios. No va a haber nada, ningún viento de doctrina ni pensamiento humano. No va a haber enfermedad, no va a haber peste, no va a haber hambruna, no va a haber terremoto que te mueva de los cimientos fuertes en Cristo Jesús. La Biblia registra el trato de Dios con el hombre, las verdades de los hombres santos han aprendido de Él y acerca de Él, y los mensajes pronunciados directamente de Dios a nosotros. En todo esto Dios nos dice cómo es. Miremos algo que me llamó la atención hoy por la madrugada. ¿Qué pasó con Job? Vayámonos al libro de Job, al capítulo 38. Miremos que Job es exhortado por Dios, es corregido por Dios, y toda la palabra que tú dijiste, Patricia, en 2 de Timoteo 3:16 se cumple. Me encanta esta parte donde Job
en su calamidad y en el proceso que Job está teniendo, murmura de Dios y posiblemente tenía un conocimiento también muy pequeño de Dios. La Biblia nos dice que él era un hombre justo, era un hombre de Dios, era un hombre que amaba a Dios, pero no lo conocía a profundidad. Tenemos que saber que estamos limitados a veces en el conocimiento de Dios. Cuando en el capítulo 38 nuestro Señor Jesucristo le dice a Job, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. A veces somos muy osados como hablarle a nuestro Dios y no hemos aprendido a tener temor de Él ni reverencia a nuestro Dios. Amén. Y Job le pasó esto. Entonces en el verso 4 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Si hoy nuestro Dios nos hace esa pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Sinceramente nos hace pensar muchísimo de lo que necesitamos de Él, del conocimiento de Él. Después sigue Dios haciendo más preguntas. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su falda oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos. ¿Cuánto necesitamos de nuestro Dios? ¿Cuánto necesitamos aprender de Dios? ¿Qué tan grande, qué tan profundo, qué tanta inteligencia es nuestro Dios? No nos va a alcanzar poder comprender la inteligencia de Dios, amén, Patricia. Definitivamente podemos seguir leyendo ese capítulo de Job y el Señor nos va a ir dando lecciones, pero sí le aconsejo, cíñase bien los lomos, ¿verdad? Como varón de Dios, como mujer de Dios, como hijo de Dios. Bueno, continuamos. ¿Dónde más nosotros podemos ver la revelación de nuestro Dios? Por medio de visitaciones. Hay una lectura muy impresionante en el libro de Isaías, Patricia, que yo sé que tú ya la tienes lista. Eres totalmente muy activa en la lectura de la Biblia y eso es lo que necesitamos nosotros aprender. ¿Qué nos dice en Isaías capítulo 6 del 1 al 8? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Aleluya. Amén. Qué hermosa visión, qué hermoso proceso que tuvo este varón de Dios. Muchos han tenido procesos similares. Miramos
en el Antiguo Testamento a Jacob, que no soltaba al ángel de Jehová, nuestro Señor Jesucristo, hasta que fuese bendecido. Usted escudriñe, yo solamente estoy tirando, ¿verdad?, la carnada para que usted pique y vaya y escudriñe y llene su corazón de estas lecturas increíbles. Miramos a Gedeón. Gedeón no estaba muy bien de ánimo, pero el ángel de Jehová lo observaba y podemos ver que apareció a Gedeón el ángel de Jehová y trajo bendición a su vida. Podemos ver muchas personas en la actualidad hoy, niños, ancianos, donde se cumple la profecía, donde muchos ancianos hoy profetizan, muchos niños ven visiones en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que por visitaciones, visiones, sueños, nosotros podemos también poder encontrar a Dios. Él se revela de muchas formas. Así es. Ahora, si les digo esto, cíñanse ahorita los lomos. Vamos a hablar del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo. También, por medio de Él, Dios nos dio la oportunidad de que pudiésemos conocerle. Amén. Qué hermoso. Qué hermoso que podemos tener esta revelación increíble. Tú nos tienes listo, por favor, el libro de Hebreos. Y el libro de Hebreos nos da totalmente una revelación como Juan capítulo 1. Vamos a leer también esas lecturas para que las tengamos listas en casa a los alumnos. Gracias y les bendecimos. Amén. Y les bendecimos grandemente. ¿Qué nos dice Hebreos? Hebreos 1 del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a Dios. Conocer esta revelación de quién es nuestro Señor Jesucristo nos llena, nos hace vibrar nuestro ser, nuestro espíritu tiembla, sabiendo que la sustancia misma de Él es la del Dios Padre del cual nosotros estamos hablando. Amén. Jesucristo era el Verbo. Yo quiero leer esta escritura en el libro de Juan, capítulo 1, y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La revelación más sublime, más amplia de nuestro Dios, la hizo por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Lo hizo por medio de aquel carpintero, por aquel muchacho que nació en esa área hermosa de Oriente Medio, en Belén, en esa ciudad hermosa, donde podemos recordar que ahí María tuvo esa gran oportunidad de dar a luz al Hijo de Dios. Así que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Él es Dios. La revelación más profunda que nosotros podemos tener es que Jesucristo es Dios. Amén. Sigamos nosotros en nuestro estudio. Tenemos la lectura también en Colosenses, Patricia, en Colosenses capítulo 1, en el versículo 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Lo vuelvo a repetir, hermanos. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aleluya. Amén. ¿Qué nos dice Juan? Primera de Juan 1, en el versículo 1 y 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado
y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Se nos manifestó por medio de su Hijo. Amén. Él se reveló por medio de su Hijo. En Cristo Dios habla con voz humana y se veía y se oía y se tocaba con las manos palpables. Los que tuvieron esa oportunidad, los discípulos y todos los que vivieron en aquel tiempo tuvieron oportunidad de escuchar, predicar con autoridad a aquel hombre que era Dios, sin pecado en la tierra. Si queremos ver a Dios, solamente necesitamos mirar a Jesús. En Juan capítulo 14, del 7 al 10, ¿qué nos dice la Escritura? Si me conocierais, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Si tú crees en el Señor Jesucristo, crees en Dios Padre. Amén. Si tú crees en el Señor Jesucristo, creerás en el Espíritu Santo. Porque vamos a hablar de la tercera persona de la Trinidad y vamos a explicar qué es la Trinidad a continuación. Vamos a definir al Espíritu Santo. El más directo e íntimo conocimiento de Dios viene del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por medio del Espíritu Santo, Dios se acerca a nosotros y se nos hace conocer dentro del corazón. Qué hermoso privilegio tienes tú, qué hermoso privilegio tenemos nosotros de que more el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es el consolador, Él es el maestro, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro pronto auxilio, Él es el que escucha nuestras oraciones, Él es el que está siempre pendiente del clamor de su pueblo, Él es el que tiene el control en este mundo. No lo tiene ningún hombre, lo tiene el Espíritu Santo, ya que nosotros tenemos que saber y entender que Dios es Espíritu y que hoy es el tiempo que esos que quieren adorar a Dios, esos que están con ganas de alabar a Dios, en verdad le adoren en espíritu, porque Dios es Espíritu. Así que Dios nos ha dejado el Espíritu para que nosotros podamos regocijarnos y acobijarnos en Él, saber que estamos bajo su sombra omnipotente, saber de que no tenemos nosotros temor alguno porque Él está con nosotros. Sabes que la gente que vive con temor, cristianos y personas que también no son cristianos, hoy viven con temor. Hay que examinar esa área de nuestro corazón, porque el verdadero amor de Dios echa fuera todo el temor. Amén. Todo el temor. No podemos vivir en temor. Tenemos que vivir en la confianza de Cristo, en la confianza del Espíritu Santo. Creo que en estos momentos especialmente estamos muchos de nosotros viviendo en temor, porque la incertidumbre que este mundo trae nos da mucho temor, especialmente con esta pandemia, porque estamos pensando: ¿qué pasa? Estoy perdiendo mi trabajo, no tengo ingreso, estamos en temor por nuestra salud. Pero en esta mañana lo que el Señor nos está declarando en su palabra es que nuestra mirada debe de estar puesta en Él. ¿Quién te ha proveído hasta el día de hoy? Ha sido Cristo. ¿Quién te ha mantenido en pie? Ha sido Cristo. Porque una vez que le conoces, tu vida tiene un cambio radical, no puede ser la misma. Tu vida tiene un objetivo, tiene un principio y tiene un fin. Y en estos momentos es esencial, hermanos y querido amigo, que recordemos que nuestra fe está puesta en el León de Judá. Aleluya, gloria a Dios por esas palabras que vienen del corazón del Padre. También nosotros podemos hablar del Espíritu Santo en el libro de Juan,
capítulo 14, verso 26. Voy a leer la lectura. Okay. Tú búscate Juan 15, verso 26 también, para que lo tengas listo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, escucha Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él nos va a enseñar todas las cosas. ¿Qué nos dice Juan 15, 26? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Aleluya. Él dará testimonio Amén. de Jesús. ¿Quién da el Espíritu Santo? Este es un plus. ¿Quién da en realidad el Espíritu Santo? Es una pregunta que yo te doy. Tú me vas a decir Dios Padre, pero es el Señor Jesucristo. Amén. Si tú buscas las Escrituras en Juan capítulo 20, en el versículo 22, claramente las Escrituras nos dicen que el Señor Jesucristo, cuando visitó a sus discípulos, les dijo: paz a vosotros. ¿Y qué sucedió ahí? Sopló sobre ellos el Espíritu Santo. No había venido el Espíritu Santo, todavía no había venido Pentecostés, lo que nosotros conocemos del poder. El Espíritu Santo es el poder, y lo que necesitamos hoy nosotros es el poder de Dios para sostenernos. Entonces Él sopló. Así que hoy sopla Jesús sobre ti el Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu. Hemos entendido que Jesús es el que da. Jesús es el que da el Espíritu Santo. Él lo prometió antes de ascender al cielo. También en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 4, la palabra nos dice que en aquel momento de Pentecostés vino y fue llena todas las personas del Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso. Hoy damos la gloria y honra al Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesucristo y a Dios Padre. Ahora, ¿qué situaciones se dan en nuestra mente? Siempre hay preguntas sobre: ¿hay un solo Dios? Porque me estás hablando de tres dioses. No, no te estoy hablando de tres dioses. Te estoy hablando de un solo Dios y tres personas que ejecutan diferentes cosas en la humanidad, en la obra de Dios, en el diseño de Dios. ¿Dónde nosotros podemos encontrar esta respuesta a nuestras preguntas? En el libro de Deuteronomio capítulo 4, verso 39, nosotros tenemos esa revelación donde el Señor es celoso. Y el Señor también en el libro de Éxodo, en los mandamientos, también nos explica claramente qué es lo que quiere Él que nosotros sepamos. ¿Qué nos dice Deuteronomio 4:39, amado? 4:39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. ¿Qué nos dice Éxodo? No hay otro. No hay otro. No hay otro. Así que no podemos nosotros crear imágenes hechas por el hombre, ni crear estatuas hechas por el hombre, ni confiar en ellas como ha confiado la humanidad en el transcurso de los tiempos. Es mentira. Ellos no tienen vida, no pueden oler, no pueden ver, ellos no pueden palpar. Dios sí, Dios es un Dios vivo. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado su Espíritu Santo, que nos hace llenarnos y nos hace sentir la presencia de nuestro Dios continuamente y saber que Él está con cada uno de nosotros. Miremos que nos dice Éxodo 20. Yo soy Jehová, en el versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿De dónde te va a sacar hoy el Señor y te ha sacado el Señor? ¿Por qué estás en primeros fundamentos, en primeros pasos? ¿Por qué? Porque el Señor te ha sacado de la esclavitud del pecado. Y nosotros podemos ver que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso lo dice el Señor. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Palabra contundente de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y de nuestro Espíritu Santo, de Dios mismo al pueblo entero, a la humanidad entera hoy, en estos tiempos. Bueno, continuamos. Y cuando continuamos nos damos cuenta que tenemos que definir, Patricia, la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Son tres personas. ¿Y cuáles son? Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Y Dios Espíritu Santo, tres personas, y los tres son uno. Y los tres son uno. Vamos a explicar esto de una manera más contundente. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 28 en la pregunta, en la página 12? ¿Quiénes son los miembros de la Trinidad? Y vamos a explicar todo esto como ahorita lo acabamos de decir. En Mateo 28 podemos encontrar esta referencia bíblica, que los tres están ahí en ese pequeño versículo, y podemos verlos. Dice Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hay una revelación que acabamos de decir anteriormente en el libro de Hebreos, en el libro de Colosenses, en el libro de Juan. Y es que Dios, el Hijo, ha existido eternamente en una relación amable y sumisa con Dios Padre. Dios, el Hijo, se encarnó en Jesucristo hombre, verdaderamente divino y completamente humano. Él vivió en perfecta obediencia con Dios el Padre y hacía milagros por medio del poder del Espíritu Santo. Murió en nuestro lugar para hacer reconciliación, expiación por nuestros pecados. Fue resucitado por el Padre por medio del Espíritu Santo. Y ese mismo poder va a resucitar a todos los que hemos muerto en Cristo y los que estemos viviendo en Cristo. Y ese mismo poder nos levantará para ese momento esperado de toda la iglesia. Ese momento donde vamos a ser raptados por nuestro Dios. Ahora Él reina. Nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y está esperando que nuestro Dios ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Todavía no ha llegado ese momento, pero estamos viviendo los últimos días. Somos la última generación. Dios, el Espíritu Santo, está trabajando ahora en el mundo, convenciendo a la gente. ¿Qué nos dice ese versículo en Juan 16:8? ¿Lo tenemos? Juan 16:8. Búsquelo en su casa. Búsquelo en su casa. ¿Qué nos dice ese versículo en Juan 16:8? Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aleluya. Él convencerá al mundo de pecado, juicio y de justicia. Hermanos míos, casi terminamos la lección 2. Falta explicar cómo es Dios. Y en la próxima lección seguiremos hablando de los atributos de Dios. Él es eterno, Él es infinito, Él es soberano, Él es personal, Él es un Dios santo, Él es un Dios de amor. Vamos a explicar cada uno de estos atributos y vamos a buscar más atributos, escudriñando más la Biblia para poder darte a ti esta palabra fresca. Yo sé que la has necesitado hoy. Dios nos ha puesto en este tiempo para que honremos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo muestre al Hijo. Y cuando conozcamos al Hijo vamos a entender que el Hijo siempre honró al Padre. Gloria a Dios por tu vida. Vamos a orar, nos vamos a despedir. Gracias a todos los que se conectaron, gracias a las personas que nos van a escuchar en el transcurso de la semana. Fue increíble. Gracias por todo. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Así es. Estamos orando por ustedes, estamos en un solo sentir, hermanos. Quiero que sepamos que estamos tan agradecidos con los que están poniendo el todo para ayudar en esta pandemia, en los hospitales, los que están en aseo, los doctores, las enfermeras, todo
el conjunto que forma un hospital, estamos agradecidos con lo que Dios está haciendo. Y le hemos dicho al Padre como pareja que si Él nos tiene en este momento, este es el momento para nosotros acercarnos más a Él, comprender el carácter de Cristo y que nos tenga bajo su santo amparo y fortaleza. Oramos y nos despedimos. Que sea Dios con nosotros. Oramos por todas las naciones en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Dios. Tú tienes el control de todo, mi Dios. Sí, Padre. Solamente quiero decir, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder y la autoridad que me has dado, Señor, declarar sanidad a todas las naciones, mi Dios. Padre. Declarar, mi Dios, que tú tienes el control y el poder para sanar toda la tierra de cada ser humano y de cada nación. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad. Confianza en ti, Señor, tenemos y sabemos que pronto nos iremos contigo. Gloria a Dios. Nos vemos